Amigos televidentes de Canal 25 AZTV a través, por supuesto, de la señal de Amazon Cable. El día de hoy, sábado 5 de septiembre, iniciando una nueva etapa, estamos también estrenando el programa Jóvenes por los DSR. Bienvenidos, pónganse cómodos, esto se pone muy bueno, muy entretenido y muy educativo. Recuerden que les estaremos acompañando los sábados y domingos de 11 a 12 aquí en AZTV, porque eso es Jóvenes por los DSR. Hola, yo soy Florera Alerco. Quiero agradecer primordialmente y principalmente a Papito Dios por permitirnos estar aquí en un nuevo proyecto televisivo, en el programa educativo Jóvenes por los DSR, y también mencionar la presentación de nuestro amigo Michelle, por supuesto. Muy bien, mira, estamos acá presentes iniciando un nuevo programa Jóvenes con los DSR y esperemos contar con su participación de todos ustedes, que todos los sábados y domingos estaremos recargados de las mejores notas que están sucediendo todos los días. Exacto, estaremos de sábado a domingo de 11 a 12 del mediodía, llevando un formato muy educativo, principalmente para los jóvenes de nuestra región y a nivel nacional. Bien, chicos, para comenzar vamos a empezar con lo que ha sucedido todos estos días. Coméntame, Lorena, ¿qué ha pasado estos días? Si te contaré todo lo que ha acontecido durante la semana en nuestra región de Ucayali, nos quedamos cortísimas con la hora. Pero lo principal, quiero comentarles que ayer sucedió hubo vientos casi huracanados, eso debido al cambio de clima que se está suscitando a nivel mundial, mi querido Luis. Y sobre todo está sucediendo en Manantaya. Estos son los problemas que están pasando actualmente y sobre todo esto creo que es a causa del cambio climático y sobre los cambios que estamos sucediendo en estos momentos. Claro, y la perforación de la capa de ozono, cabe mencionar, ¿no? Pasó en el distrito de Manantay, se cayó un poste, mi querido Luisito. Se cayó un poste y también hubo casas afectadas porque las calaminas volaron. Pasaba por la calle, te comento ayer, yo transitaba por la Tupa, que queda en Manantay, y veía calaminas, ¿no? Y uno mortificada y asustada. Si supieras las inundaciones que han sucedido, imagínate. Bueno, pero son cosas de la naturaleza que nosotros como personas conscientes tenemos que tomar un poquito de énfasis en eso, ¿no? En cuanto a la contaminación ambiental, porque son consecuencias, parte que afecta pues, a la población. Amigo Luis, ¿sabes? Se ha dado mucho que hablar en estos años, un tema muy álgido, muy frío y sobre todo muy penoso en las familias, ¿no? Es un tema que aqueja no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial. ¿De qué estamos hablando? Señorita Romina, estamos hablando sobre el feminicidio a nivel nacional. Es un problema que estamos pasando por este momento y sobre todo la barricada más que todas las chicas. Exacto, ¿no? Vamos a enfatizar en lo que es el feminicidio aquí en Perú. Se registra día tras día muertes de jovencitas a raíz de relaciones tóxicas, dañinas, ¿no? Pero sobre todo el índice en estos últimos años ha crecido tanto que en el mes se han suscitado 12 muertes. Es increíble, Luis.
Imagínate, y sobre todo en este estado de emergencia que estamos pasando, el encarcelamiento en su propia casa, las chicas están pasando estos problemas con sus agresores. Pero ¿sabes qué quiero recalcar y qué quiero señalar y dejar muy claro? Que las entidades jurídicas, ya sea Poder Judicial, Fiscalía y las demás entidades encargadas de velar por los derechos y respaldar a las mujeres, no están trabajando como debe de ser, ¿ah? Porque tú vas a la comisaría y en la comisaría te tiran un montón de cuentos, por decirlo así, de una forma coloquial, te dicen, vienes mañana, vienes pasado, con decirte, si tú hoy día sufres, por ejemplo, hoy sábado, 5, sufres un incidente de violencia familiar, te mandan a la cita con el médico legista de acá a 2 meses. Entonces, de acá a 2 meses me va a durar el moretón. Entonces, ¿cómo es posible, no? Creo que en algo hay que trabajar de la mano con las autoridades para ver estos detalles que tienen que ser modificados cuanto antes. Bien, chicos, ahora vamos a pasar a ver un video en el cual los chicos estaban haciendo sobre cómo promover la importancia de la TSR. Muy importante, ¿eh? Un tema que viene dando que hablar y sobre todo tiene que incentivar a los jóvenes a llevar una sexualidad de forma ordenada y responsable. Así que te parece si lo vemos. Es importante porque nos da la libertad de interactuar con las personas de nuestro sexo contrario. Mover hace que todas las personas disfruten su sexualidad de la misma forma o de diferente sin prejuicio. Porque todas las personas tenemos el derecho de ejercer libremente nuestra sexualidad y nuestra reproducción sin sufrir discriminación, ni violencia, ni coacción. Incluyendo nuestros derechos está el recibir información sobre la sexualidad y reproducción de nosotros en cualquier posta o centro de salud más cercano. También está en nosotros interrumpir los embarazos, decidir cuántos hijos queremos tener y cuántos no, decidir con quién nos debemos casar y con quién no, y entre muchos derechos más que les vamos a conociendo. Los derechos sexuales y reproductivos son todos los derechos que tienen todo adolescente hoy en día, que como por ejemplo son libremente de sentir pasión sexual, tanto que es varón o mujer, bisexual o lesbiana, siempre y cuando usen la medida de protección, ¿no? De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el hecho de garantizar y promover los derechos de todas las personas, incluyendo sus derechos sexuales y reproductivos, es el núcleo para mejorar la calidad de vida de las personas, su dignidad y, en consecuencia, el desarrollo de los países. Sin embargo, ello no es una realidad para millones de peruanos que viven en situaciones de pobreza, exclusión y discriminación. Por lo tanto, promover los derechos sexuales y reproductivos es sumamente importante debido a que ello implica que todos podamos acceder a una salud sexual, salud reproductiva y una educación sexual integral, lo que contribuiría a prevenir los embarazos en adolescentes, la discriminación por orientación sexual y violencia basada en género. A menos de un año para el Bicentenario en el Perú, aún existen desigualdades que afectan la salud y los derechos de las mujeres y minorías sexuales. Por ello, la educación sexual desde la infancia y el acceso a métodos anticonceptivos, como ejemplo de alguna de las implicancias de los derechos sexuales y reproductivos, son urgentes de promoverse y aplicarse para todos. Es importante promover y defender la ESI por la realidad de desinformación y desinterés de los jóvenes y adolescentes. Lo que pasa es que las personas cambian, las mentes cambian y la sociedad se adapta. Entonces la ESI es un nuevo plan de gobierno que se ha visto necesario implementar por la preocupante cantidad de jóvenes desinformados que no saben cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces se ha visto en la necesidad de crear estas leyes. Entonces para eso se promueve y se defiende, para que no solamente quede en una ley, sino que sea una realidad, que tú vayas a las calles y preguntes a los jóvenes qué son la ESI y estos te sepan responder qué es y para qué les sirve. Entonces es simplemente un acto para que no quede invalidada una ley y quede olvidada como realmente lo está haciendo un poco ahora. Es defender algo que todavía no se ve bien concretado
y le falta todavía desarrollarse. Bien amigos, ya vimos el video de los chicos que han preparado en el cual hablaron sobre la importancia y defender y promover las DSR, en el cual están hablando sobre los derechos sexuales y reproductivos. Así es, mi querido Luisito, ¿ah? Pero también así, cambiando de tema, quiero agradecer a los que hacen posible este programa, ¿ah? Quiero agradecer al canal Amazon TV, cable es el canal 25, y también nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como es Facebook, Amazon TV, cable, canal 25, ahí ya lo sabe, ¿ah? Este programa será emitido los sábados y domingos de 11 a 12 del mediodía. Así que chicos, nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos con ustedes. Y estamos de regreso en tu programa Jóvenes por los DCR. Así que chicos, vamos a empezar con el siguiente tema en el cual vamos a tener una entrevista con la coordinadora del cual está haciendo posible este proyecto que se llama Proyecto Jóvenes por los DSR. ¿De quién estamos hablando? De Milagritos Honorio, ¿no? Ya comentaste que es la coordinadora de este magnífico proyecto. Muy buenos días amigos, nos encontramos ya enlazados vía Zoom con Milagritos Honorio. ¿Quién es Milagritos Honorio? Es la coordinadora nacional del proyecto, de este proyecto que estamos llevando a sus pantallas, Jóvenes por los DSR, y también es la coordinadora de la red Interquórum Nacional. Desde España, Madrid, con ustedes, Milagritos Honorio. Milagritos Honorio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aclarando que soy la coordinadora del área de género y derechos sexuales y reproductivos de la red Interquórum, no de toda la red Interquórum, porque somos muchos y muchos ahí temas. Está, aclarando como siempre, Milagritos. Milagritos, ya como bien saben, nosotros hemos iniciado, el día de ayer se inició el programa Jóvenes por los DSR. En esa oportunidad, muchas gracias por la invitación a nuestros amigos de la red Interquórum Ucayali para saber un poco más sobre este proyecto, cómo inició este proyecto, qué fue lo que les llevó a tratar de realizarlo y, por supuesto, para que pueda salir a través de las pantallas de AZ Televisión. Bueno, en realidad, bueno, si tú también has sido parte de la red Interquórum viene trabajando con todas las y los jóvenes a nivel nacional que son voluntarios, que buscan defender y promover los derechos humanos y entre ellos los derechos sexuales y reproductivos, porque todos tenemos, por ejemplo, el derecho a elegir con quién, ¿no? Queremos entablar alguna relación, acercarnos, el derecho a elegir cuándo quiero asumir una maternidad o una paternidad responsable, y en sí, todo esto que podría ser tan fácil, tan común, no es algo que se respete a nivel nacional. Entonces las y los jóvenes siempre vemos, oye, ¿qué podemos hacer para que esto se dé de una forma loable, que se respeten los derechos, ¿no? Y hemos venido trabajando, incidiendo, educando, qué son los derechos sexuales y reproductivos, por qué son tan importantes estos, y sobre todo uno de los puntos sobre la educación sexual integral, porque la pregunta es, ¿por qué tenemos tantos o tantas adolescentes embarazadas cuando ellas no lo desean? Entonces,
a veces suena muy, muy fácil, pero una persona también tiene derecho a gozar de su sexualidad, pero gozarla con prevención, y no tenemos en nuestro país los medios que puedan adecuar a las o los adolescentes a hacer el ejercicio de estos derechos. Entonces, como Reinter Quorum vimos, oye, necesitamos incidir. Las y los adolescentes, o sea, no nos podemos tapar los ojos porque también quieren vivir su sexualidad, explorar, aprender, pero no tienen los mecanismos educativos suficientes para que ellos puedan vivir una sexualidad responsable, puedan vivir una sexualidad que los pueda hacer vivir justamente de manera libre y con decisiones. Sí, lo que sucede muchas veces, ¿no? Tenemos entendido que tú radicas fuera por motivos de trabajo y hay una cultura totalmente diferente respecto a ese tema. Por ejemplo, acá en Perú, si bien es cierto, Milagros lo acabas de decir, los adolescentes tienen el derecho también a gozarla, por supuesto, con toda la precaución. Veamos a la diferencia que hay entre España y Perú. ¿Cierto? Por ejemplo, en este tema que se abarca lo que es los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. Acá en Perú muchas veces un joven o una señorita, cuando va de repente a un centro de salud a querer pedir información sobre un método anticonceptivo, aún en pleno siglo ya 22, aún hay personas cerradas, ¿no? Aún para muchos aún es un tabú. ¿Cuál es la diferencia que tiene, por ejemplo, donde tú radicas? ¿Existe aún eso o ya están un poco más abiertos a hablar sobre el tema? Bueno, en realidad no quisiera hablar mucho de eso porque, a ver, yo he venido aquí por otros motivos y la pandemia hizo... Si puedes responder te comento. Y la pandemia hizo que me quede, pero lo poco que he podido visualizar con todo esto es que, a ver, no tengo un estudio claro, sino algo visual, ¿no? No encuentro muchos adolescentes, o sea, como en nuestro país, con embarazos, y hay centros en los ayuntamientos que son para nosotros en Perú las municipalidades, lugares donde tú encuentras información sobre sexo, sexualidad de una manera abierta, tranquila y segura, ¿no? Y donde tú puedes ir a un centro de salud y poder pedir un método de prevención. Claro, ahora, respecto a nuestro país, acá precisamente el proyecto que se está iniciando acá en Perú a través del programa es eso, ¿no? Llevar la educación y llevar a que ellos puedan ya por lo menos entender un poquito más el tema y que no sea un tabú. Eso es la meta y la finalidad de Jóvenes justo, por los que no sea DCR un tabú. a través de su proyecto. Claro. Lalito, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes una pregunta para hacerle a Milagrito? Hola Milagritos, ¿qué tal? Un saludo a Luis Castro, acá el conductor del programa de este nuevo proyecto, ¿no? Me llamó mucho la atención acerca sobre por qué los jóvenes deben conocer lo del CR, porque hay muchos jóvenes que no conocen este tema. Allá, justamente lo que hablaba al inicio era de que los derechos sexuales y reproductivos pues son parte de los derechos humanos y a todos nos corresponde, pero las y los adolescentes, ¿cómo pueden hacer el ejercicio de estos derechos si no los conocen? Y tampoco, o sea, tienen los medios para hacer un ejercicio sano y responsable. Digo sano y responsable porque hablo también de justamente estos derechos tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, porque no podemos negarnos todos los índices que encontramos en las adolescentes y jóvenes que están infectados de VIH, ¿no? En este caso, quieres hacer el ejercicio de tu derecho, que tienes derecho al placer, tienes derecho al goce, que tienes derecho a vivir tu sexualidad, de intimidad, de explorarte, porque es parte de, pero ¿cuáles son los medios para esta seguridad? También tiene que ver con educación sexual integral. En las escuelas, cuando hablan de educación sexual integral, la gente, por el poco conocimiento que tiene, cree que lo que te van a enseñar es usar el Kama Sutra o qué posiciones vas a usar, y eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver la educación sexual integral es qué diferencia hubiera habido si a mí desde muy pequeña, 3, 4, 5, 6 años, me hubieran enseñado a tener una mejor autoestima, a hablar de una asertividad adecuada, y de repente yo saber que puedo vivir mi sexualidad y en ese momento tomar una decisión adecuada y oportuna, balanceando mis consecuencias y mis responsabilidades. Pero lo que sucede es que la sociedad se trata de cerrar los ojos y como que tú, joven o adolescente, mejor no vive tu sexualidad hasta este límite, pero no en todo lo que tú tienes que vivir. Y la verdad que ha traído eso con nosotros, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual. En realidad tampoco podemos negarnos en que nosotros ya vivimos un mundo de muchas diversidades sexuales, pero ¿qué es lo que pasa en nuestro país? O sea, qué pena que aún todavía
no sean aceptadas y que no sepamos respetarnos entre humanos. Entonces, creo que las y los jóvenes tenemos que conocer para defendernos, tenemos que conocer para promoverlo. Bien, Milagritos, si bien es cierto, es muy bonito, ¿no? Yo me enfoco más en que ese es el objetivo, de que muchos adolescentes conozcan aún más los derechos que tienen y más que todo poder acceder a la información, ¿cierto? Oportuna y clara. Ya, dentro del proyecto también se ha visualizado, por ejemplo, si yo acá en Palpa muchas veces quiero conversar con un adolescente sobre el tema, muchos de ellos tienen como que un poco de vergüenza, aún, imagínate, es increíble que aún sientan vergüenza, y yo mismo personalmente he preguntado, y si lo he hablado con los papás. Yo, muy aparte de enfocarnos en los adolescentes, el proyecto también ha visualizado o está dentro de ese marco, también de repente realizar algún taller con algunos padres de familia para que puedan ya no tener esa limitación de hablar con el adolescente y no más que todo el adolescente poder ya explayarse en el tema de la conversación más abierta y así también evitar muchos embarazos no deseados, porque hay las causas de los embarazos no deseados. Muchas veces es eso, la falta de comunicación, más que todo con los padres. En ese aspecto, también vienen trabajando o han planeado incluir psicólogos con ellos para que puedan trabajar en talleres de padres, qué sé yo. A ver, mira, con el programa, con el proyecto, lo que nosotros queremos es algo muy, yo creo que, a ver, hemos sido demasiado optimistas y también ¿cómo te puedo decir? Que lo que hemos visto es, sí, vamos a crear ciertas imágenes para llegar a los jóvenes y adolescentes con mensajes claves y oportunos, porque el adolescente y el joven tiene que saber que tiene derecho a esto, y sobre todo entre ellos hay accesos a servicios diferenciados donde ellos pueden encontrar un lugar oportuno, donde ellos pueden encontrar gente que los pueda atender de una manera, o sea, que está preparada, que son especialistas en salud, que no van a ir con estigmas ni con mitos, sino a lo que realmente tiene que hacer, atenderlos y ayudarlos con su necesidad. Pero justamente veíamos que también lo que tenemos que cambiar un poco es a la sociedad, ¿no? Y a través del programa tenemos una página web, ¿no? www.reinterforum.org. Entonces, ahí ustedes pueden encontrar en el portal de Derechos Sexuales y Reproductivos, que es el portal de DSR, ustedes van a encontrar toda una plataforma donde estamos trabajando con muchas otras instituciones que nos puedan venir a apoyar y colocar allí materiales para docentes, cómo ellos pueden llegar hacia sus estudiantes y tal, y también pueden encontrar esto que tú estás haciendo, este tipo de entrevistas, lo del programa de TV, los puedan seguir a través de ese portal, y también tengan dudas y puedan, a mí me parece súper interesante que con el canal de Jóvenes por los DSR se saquen los sketches, porque en esos sketches, justo yo los veía, y veo, es que esto es lo que piensan los jóvenes, esto es lo que hacen los jóvenes, y si no te entra como lo que estoy haciendo ahora, hablando y hablando, mejor, ¿sabes qué? Vas a entender bien algo. Así es, Milagritos, en realidad estamos seguros que te vamos a tener en el transcurso también de los demás programas, siempre monitoreándonos, todos los que están en pantalla. Ella es Milagros Honorio, la coordinadora, en realidad, y se podría decir la que está bajo la dirección del programa, ¿no? Así es, que unas palmas para ellos. Lalito, ¿quieren un de Milagros? Muchas gracias por tu apoyo y por tu aporte, sobre todo en este programa, ¿no? Es un programa de bienvenida y de verdad. Gracias a todos ustedes y también nos vemos en nuestra próxima entrevista, ¿no? Gracias, chao, Milagritos. Chao. Chao. Bueno, mi querido Luis, ¿no? Sabes, este tema es muy importante, que próximamente es un magnífico y gran proyecto que yo tengo entendido que este proyecto va a ser difundido en las escuelas, ¿ah? Por eso este programa es educativo y enfático para los jóvenes, ¿no? Saber protegernos, llevar una vida sexual con responsabilidad, sobre todo, ¿no? Y el respeto entre la pareja. ¿Tú qué opinas, Luis?
Exactamente, sí, totalmente de acuerdo contigo y sobre todo cabe recalcar que Milavito Sonorio está haciendo ese tipo de proyectos con los jóvenes y para jóvenes, en el cual va a ver cómo promover sobre cómo son los derechos sexuales y reproductivos, nuestras palabras sobre los DSR, ¿no? Es un proyecto muy juvenil y muy entretenido sobre todo para que aprendan, para que se informen y para que tengan un tipo de conciencia, más que todo para poder sobrellevar cualquier tipo de derecho sexual que tengamos. La verdad es digno de aplaudir y desde acá, desde esta tribuna, tienes todo mi aplauso, toda mi admiración, porque en realidad trabajar con los jóvenes en estos tiempos es un tema de respeto, es un tema de fortaleza, incentivar a cómo llevar nuestra vida productiva con la promiscuidad de estos tiempos y la irresponsabilidad, cómo conllevamos, ¿no? Es importante proteger a los jóvenes, ¿no? Siempre tener a la mano, por precaución, un condón para posibles enfermedades, ¿no? Sobre todo las enfermedades, más que un embarazo no deseado o un embarazo precoz, protegernos de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Así que chicos, ya les conocieron a Milavito Sonorio, que cabe recalcar que ella es la coordinadora de los jóvenes por DSR. Ahora, vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos con ustedes, por los jóvenes por los DSR. Estamos de regreso en su programa Jóvenes por los DSR y claro, por la mejor señal Amazon TV Cable, Canal 25 y en las redes sociales, en Facebook, Amazon TV Cable, Canal 25, ya lo sabe. Y muchísimas gracias por sintonizar y estar súper enganchadísimos con la mejor frecuencia. Queremos mandar un saludo especial a todos los chicos que nos están viendo en este momento por nuestras redes sociales y Facebook, y también para todos nuestros familiares y amigos que nos están viendo también en este momento. Quiero agradecer por supuesto a los chicos jóvenes voluntarios de la red Interforum, que estoy súper orgullosísima de pertenecer a sus filas, agradecer y mandar un saludo especial a Andy y Bruno, que ellos son del Consejo Interno de Vigilancia, mi querido Luisito. Y también quiero enviar un saludo especial a los voceros que son actualmente de este año 2020, a Walter Alomía y a Guadalupe también. Así también a todos los integrantes que vienen fortaleciendo y trabajando mancomunadamente con las autoridades para el beneficio de los jóvenes, un trabajo sumamente articulado, vuelvo a mencionar, en beneficio de los jóvenes de Ucayali. Bien chicos, ahora vamos a pasar una entrevista especial con la psicóloga especialista Patricia Espinosa. ¿De qué nos va a estar hablando en este momento? Un tema sumamente importante. Ella va a estar comentando sobre el derecho del placer sexual, un tema muy picante e interesante para los jóvenes. A continuación con la entrevista. Está con nosotros la psicóloga Patricia Espinosa. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida al programa. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación y poder compartir un poco de la experiencia que tenemos sobre el tema. Muy bien, el día viernes pasado hemos estado celebrando, ¿no?, una fecha muy especial, quizás también para todos nosotros jóvenes, pero vemos mucho que no sabemos aún cómo afrontar, aún nos da miedo o les da miedo el poder conversar de ciertos temas, tal cual es muchas veces el tema de la salud sexual y reproductiva, ¿no? Si muchas veces hay jóvenes que para referirse o dirigirse a sus padres tienen ese cierto temor.
Más que todo porque los padres han crecido en una etapa donde era un tabú hablar, pero hoy en día ya no lo es. ¿Cómo podríamos, o cómo podrían los jóvenes adolescentes que siguen el programa tratarlo eso? ¿Qué consejos podrías darle de repente a los padres que también nos están viendo, Patricia? Como bien dices, Michelle, el día 4 de septiembre se conmemoraron los 10 años de la celebración por los derechos sexuales y reproductivos, esto a nivel mundial. Esto promovido por la Organización Mundial de la Salud Sexual y Reproductiva, por sus siglas en inglés, la WAS. Y una de las cosas que se promueve este año, el lema de los derechos sexuales y reproductivos, es el derecho al placer en tiempos de COVID. Y como bien tú formulas la pregunta, ¿cómo los padres o los hijos pueden hablar de este tema? Yo creo que parte de la facilidad que ahora existe es justamente este tipo de programas que ustedes promueven, esta naturalidad con la que ustedes pueden acercarse a sus pares, con la que ustedes pueden abordar temas que antes han sido considerados tabús y que aún tenemos muchos mensajes que son que contienen muchos mitos. Entonces creo que una de las formas de poder abordar estos temas es justamente viéndolos a ustedes y buscando información que sea realmente certera en internet, ¿no? Desde el plano psicológico, la rama de la cual tú manejas, Patricia, en lo personal, la experiencia personal te podría decir, acceder muchas veces en un centro de salud a ciertas informaciones, los mismos médicos, que me imagino por la misma rama que ellos llevan, a veces o se sorprenden o no nos quieren dar la información. Y es algo sorprendente en pleno siglo XXII ya, que aún a nosotros, los jóvenes, a los adolescentes también, hay ciertos lugares, no generalizo, no todos, porque gracias a Dios ya hay algunos lugares, algunos centros que están abriéndose a la mentalidad, pero aún existe, por ejemplo, en las zonas rurales de nuestro país, no en la parte sierra de nuestro país, aún existe eso, que si tú vas y preguntas si quieres hablar de ello, como que te cierran la información. Efectivamente, Michelle, tú lo has dicho claro. Creo que es un llamado de atención a nuestras autoridades, a nuestras autoridades locales, nuestras autoridades regionales, porque estos temas, estos espacios deberían tener profesionales que se encuentren totalmente capacitados para hablar sin ningún temor, sin ningún prejuicio. Justamente por eso es que este año se llama... toma el nombre de El placer en los tiempos del COVID, porque un poco de lo que se tiene temor de hablar es del placer. Eso es lo que se esconde, ¿no? Se cree que brindar información es estimular, incitar al inicio de actividades sexuales de forma desordenada, de forma de repente irresponsable, y lo que no se entiende es que de repente cuando se brinda la información, y el claro ejemplo está en ustedes, cuando se brinda la información, los jóvenes como ustedes van a contar con los recursos, con las herramientas para poder disfrutar de una vida sexual responsablemente, para poder de repente decidir cuándo y cuántos hijos tener, para de repente iniciar o no mi vida sexual. Entonces, es importante contar con esta información. Negar la información es un atentado a nuestros derechos. Entonces, continúen ustedes por ese camino, chicos. Acá tengo a mi costado a Lalito, a Luis, también joven, y también como muchos yo creo que tiene dudas. ¿Quieres hacerle alguna pregunta, Patricia? Hola Patricia, ¿qué tal? Les saludo a Luis. De verdad estoy muy agradecido de tener tu presencia acá en el programa y sobre todo de tener una persona especialista en que hable de ese tipo de temas, ¿no? Más allá de lo que podemos hablar de la sexualidad, me gustaría saber, y para que todos los jóvenes también lo sepan, ¿qué es el derecho ¿cómo se dice? ¿Qué es el derecho al placer sexual? Excelente pregunta, Luis. Lo primero que tendríamos que definir es qué estamos entendiendo por placer. Y muchas veces hemos reducido la idea de placer a una cuestión netamente penetrativa, sea coito vagina, coito ano, etc. Y hemos reducido esa idea, pero el placer tiene que ver con cómo nosotros podemos disfrutar de diferentes espacios, de diferentes maneras, de diferentes situaciones.
Puede ser con nuestra pareja, puede ser de forma individual, puede ser de la manera que nosotros consideremos la más correcta sin agredir o sin atentar contra otra persona. Entonces, si nosotros definimos el placer como el derecho de poder encontrarnos de manera saludable y disfrutar plenamente de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestros afectos, esto significa que todas las personas, así como tienen derecho a la felicidad, tienen derecho a conocer y a disfrutar de su cuerpo de la forma que la persona sienta ganas. ¿Qué significa esto? Que aquí estaríamos abordando temas de derechos en la población, en la comunidad LGBTIQ, estaríamos abordando temas en poblaciones no solamente consideradas tanto pansexuales o homosexuales o bisexuales o heterosexuales, sino también abarcaríamos a personas asexuales. El gran universo de las orientaciones de personas asexuales significa que son personas que no tienen mayor interés en tener un contacto sexual coital, pero eso no significa que no estén dispuestos a amar. Entonces creo que todavía nos falta muchísima información para poder entender cuál es el espectro de lo que realmente significa la sexualidad, que va mucho más allá de solamente genitales. Una pregunta más, hablando directamente con la sexualidad y sobre el derecho en sí, me gustaría saber, en cuestiones de, es un poco más allá de lo normal, ya me gustaría saber esto. Acerca De lo normal, de los que tríos. decir qué entiendes por normal, Luis, ¿ah? O sea, me refiero a los tríos sexuales, o sea, como de 3 personas que tienen relaciones coitales. Me gustaría saber si las 3 personas tienen el mismo, la misma, ¿cómo se puede decir? El mismo placer sexual en ese acto, ¿o no? Y va a depender, porque de lo que estás hablando es, por ejemplo, estás planteándote un trío. Un trío puede ser... Un trío puede ser de pronto una decisión de una pareja de invitar a alguien más a que pueda mantener un encuentro con la pareja. Podría ser parte de una fantasía, invitar a otra persona, pero también podría ser de que consideras que eres, por ejemplo, poliamoroso y establecer no solamente un encuentro sexual erótico, sino más bien un encuentro también emocional y afectivo. O sea, es bastante amplio esto. Cuando nosotros por eso hablamos de tríos o abordamos otro tipo de conductas o sexuales, muchas veces nos da roche o nos vamos a ver por la parte del vacilón, pero en realidad esto es bastante serio. Y las 3 personas tienen derecho a disfrutar, por supuesto, siempre que sea con responsabilidad, siempre que sea con respeto, siempre que los 3 estén de acuerdo. Exacto, a eso no, lo que quería acotar, que ese tipo de encuentros tendría que ser consensuados, ¿no? Porque si bien es cierto, y a esto vamos también, que muchos jóvenes, y es una realidad total, que siempre tienen acceso a los videos pornos, ¿no? Lo que se puede llamar, pero ocultos. ¿Por qué? Por la vergüenza al poder hablar de repente un joven que ve, hablar con el papá sobre esos temas, porque está descubriendo su sexualidad, incluso cuando empieza el tema del placer a través de la autosatisfacción, ¿no? Estamos hablando en este caso de la masturbación. Y es cierto que también parte de las mujeres también llegan a hacerlo, pero ¿cuál es la situación en este caso? Que lo hacen con vergüenza o luego se sienten culpables de haberlo hecho, ¿no? Hay muchos casos. Lo que pasa es que también recuerden, chicos, en principio, cuando muchas personas, padres, como ustedes mencionaban al principio, Michelle, puedan ver el video, cuando escucha automáticamente de repente la pregunta de Luis de Tríos es, ya ves, lo pervertido, ya ves, inmediatamente se van a lo malo. Pero no, ojo, esto no tiene que ver con perversión, no tiene que ver con algo incorrecto.
también ocurre que nosotros hemos sido criados en una sociedad conservadora, y más que conservadora, en una sociedad donde se vive una doble moral, donde yo juzgo al otro por respecto a sus prácticas o conductas sexuales, y sin embargo, puede ser que yo tenga una fantasía y la haya reprimido, o puede ser que la haya puesto en práctica, pero que no quiero que nadie se entere, y yo señalo como algo negativo la conducta sexual del otro. Nosotros repetimos siempre que en la medida en que no se haga daño a nadie, en la medida que se respete a la otra persona, que se escuche a las partes, todo es válido, siempre y cuando sean adultos y se protejan. Y última pregunta que le tengo para usted, que me parece un poco importante, bueno, me parece importante, ¿ya? Sobre todo para los padres de familia. Y agarrando sobre el tema de Michelle, que estaba preguntando sobre los videos pornográficos que ven los chicos para la masturbación y todo sobre la excitación. No, los padres están obligados o tienen derecho de hacer programas para que oculten esos tipos de videos para sus hijos, o hablar con sus hijos acerca sobre esos tipos de programas. Mira, yo siento que es una pregunta compleja. ¿En qué sentido? Yo estoy totalmente de acuerdo en el derecho a la información. Entonces no tendrían por qué restringir esta información, sino más bien abordarla de forma clara. Pero ¿qué ocurre? Que hay un facilismo, y el facilismo es bloquear secuencias, canales que tienen que ver con algo que le perturbe al adulto abordar con el hijo. Entonces, para mí es más fácil decir, no lo ves, y bloquearlo, que abordarlo contigo y conversar al respecto, porque eso me pone en una situación incómoda. Porque eso me pone en una situación de ¿es correcto, no es correcto, estará bien, no estará bien? Porque acuérdense que esto también cruza por un tema de valores, y confundimos lo moral con los valores. Y una cosa es lo que nosotros sentimos, cómo nos sentimos, y otra cosa es cuando nosotros juzgamos o prejuzgamos en base a nuestras propias creencias. Entonces, muy bien, Patricia. Muchas gracias, muy importante la información que nos has brindado. De repente nuestros televidentes, los jóvenes que nos ven, quieren tener algún, no sé, consulta directa contigo. De repente tienes alguna red o algún... ¿Cómo se les podría encontrar en el Facebook? Por ejemplo, claro que sí. Bueno, más que por el Facebook, por el Twitter, pueden buscar @sexoamedianoche, y encantadísima de poder responderle las preguntas. Yo estuve casi por 5 años conduciendo el programa Sexo a la Medianoche aquí en Radio Capital. Vaya. Y bueno, ha sido una experiencia maravillosa, y esperamos que en algún otro momento podamos hacer eso. Y recordar como punto final, el placer, chicos, y hay que recordarlo siempre, es la satisfacción y disfrute físico, psicológico, derivado de diferentes experiencias eróticas. Muy bien, muchas gracias Patricia, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana del programa. Con nosotros será, y bueno, esperamos tenerte en una próxima oportunidad también para conversar y abordar muchísimos más temas y muchísimas más dudas que estoy seguro nos van a ir llegando a nuestras redes a través de los jóvenes que ven el programa. Esto fue la entrevista con Patricia en Jóvenes por los DSR. Chao. Gracias. Bien, chicos, eso fue la entrevista con la psicóloga Patricia Espinosa, en el cual nos estaba hablando sobre un tema importante, sobre el derecho al placer sexual. Uy, qué picante, a todo vuelve a sus mentes de por ahí de los chicos, ¿verdad? Pero no, chicos, es muy importante. Cálmense, dice nuestro productor por ahí. Nada, chicos, decirles que es muy importante de nuestra vida sexual tener un poquito o mucho de placer. ¿Qué dices tú, Luis, no? El derecho al placer sexual es muy importante, y sobre todo hablar de este tema no es un tabú, chicos, ¿ya? Así que tomen en cuenta y tomen nota de todo lo que ha comentado la psicóloga Patricia. Claro, mediante el placer, ¿no? Mediante esas tocaditas por ahí, besitos por aquí, tú sientes que ya va, ¿no? El cuerpo entrando, ¿no? Para allá, como decir vulgarmente, para empezar al festejo, ¿no? Por ahí mi productor, pero es verdad, en realidad también las mujeres tenemos derecho a tener el placer antes, durante y después de
de tener intimidad o después del COVID, ¿no? Es muy importante, ¿no? Saber, porque no solamente el hombre puede gozar de placeres, sería un poquito machista pensar que la mujer no siente, ¿no? Con los besos previos, con las caricias y todo eso, pues no, que deriva a tener intimidad. Hola chicos, y acá estamos en la presentación de Atrapa Palabras con los chicos que van a participar por medio de esta plataforma de Zoom. Así que aquí tenemos todas esas dinámicas en el cual estoy muy agradecido con los presentes y en el cual nos acompaña en este segmento. Así que vamos a comenzar. Bien, a ver, ¿cuál es la dinámica en esta oportunidad, chicos? Las personas que quieran o que sepan en este caso cuál es la palabra, que levante la mano y automáticamente tiene que decir la respuesta. En caso de que la respuesta es incorrecta, la otra persona tiene la oportunidad de decirlo, y en caso de que vayas a acumular más respuestas para ti, tienes un regalo en especial. Así que vamos a comenzar. La primera letra, chicos, en Atrapa Palabras es S-N-O-N. Para ustedes, ¿qué significa esto? ¿O qué dice esa palabra? Bien, Jader, a ver, dime, ¿cuál es tu respuesta? Condón. Muy bien, es la palabra condón. ¿Por qué dice que es condón? Porque ahí viene la O, la D, ¿no? Entonces condón, ¿ya? Entonces vamos a ver, mi querido Andy, ¿cuál es la segunda palabra? Muy interesante, chicos. Los demás chicos se están quedando atrás. La siguiente pregunta, chicos, es esta. O, A y O. Es un poco dificultoso. Ya es un poco dificultoso, así que de repente si tú sabes cuál es la respuesta, levanta tu mano. La pista, chicos, de esta palabra es como que te viene a curiosear el placer. Para ustedes, ¿qué cosa es? Tiene que ver con esas letras, chicos. Ya, Ruth, a ver, coméntame, ¿cuál es tu respuesta? Orgasmo. Ajá, orgasmo. Muy bien, estamos un punto contra un punto de Jared contra Ruth Vargas. ¿Ya? Entonces la respuesta correcta es orgasmo. Vamos con la tercera pregunta. Ajá. L-B-E-T-D-S-E. ¿Alguien de ustedes de repente sabrá esta pregunta o esta respuesta? Jade, levantó la mano. Ajá, Jade. A ver, Jade, para ti, ¿qué significa esta palabrita? Libertad sexual. A ver, ¿qué me dice mi switcher, por favor? A ver, el productor, ¿qué me dice? En realidad, sí es libertad sexual. Jade tiene 2 puntos contra 1 de Ruth. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, por favor. Ajá, la siguiente pregunta en este caso, a ver, atentos chicos, solamente tiene 30 segundos para que respondan. P-A-R. ¿Qué significa P-A-R? Ruth, levanta la mano primero. Ruth, a ver Ruth, está ahí como que se pelean, ¿verdad? Están como que se pelean. ¿Qué significa Ruth? Placer. Placer. A ver, mi productora me repite por favor. Placer, muy bien, es placer, chicos. Ya vamos a pasar a la siguiente entonces. ¿Cuál es la siguiente? A ver, ¿Quién va ganando?
Están empates ahorita. Están empates entre El desempate, el desempate. El desempate vamos a hacer en esta oportunidad. Ajá. ¿Alguien de ustedes se levante la mano? Yadet, acá me menciona que es Yadet. Yadet. Yadet, a ver. Clasificación. ¿Para ti qué es eso? ¿Cómo? Clasificación. A ver, clasificación. ¿Es la respuesta correcta o de repente Ruth tendrá otra respuesta? Clasificación, no es clasificación. A ver, de repente Ruth tendrá otra respuesta, ¿no? Ruth. A ver, una pista. No. Ya sé. A ver, ya sé. Es? Planificación. Planificación, entonces la respuesta correcta es planificación y en esta oportunidad se ganó Yadet Loaiza. Es una integrante de la red Interquorum Ucayali, una chica empoderada en el cual está viendo por el bienestar de los demás jóvenes, chicos. Ya entonces ha sido el juego del atrapa palabras con los jóvenes, en el cual estamos haciendo esta participación con todos ustedes y espero que les haya gustado y vamos a seguir continuando con el programa del día de hoy. Bien chicos, ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa de este proyecto muy bonito, Jóvenes por los DSR. Queremos dar las gracias a Dios por permitirnos estar este primer día del programa y también queremos dar gracias a todos los jóvenes que están presentes en este momento y también a los chicos que nos están viendo por todas las redes sociales. Gracias, Papito Dios, por permitirnos estar e ingresar por sus pantallas, por la señal de Amazon TV, Cable, Canal 25 y en las redes sociales Facebook también. Gracias por entrar sábados y domingos en sus pantallas. De verdad, gracias por la oportunidad y principalmente a la que promueve este proyecto, ¿no? Gracias a todos los jóvenes y no se olviden de sintonizar Amazon TV, Cable, Canal 25. Recuerden chicos visitarnos en todas nuestras redes sociales a los jóvenes voluntarios Red Interquorum Ucayali en Facebook, en Instagram y también de seguirnos en otras redes sociales como en YouTube también. Gracias a todos por estar presentes y nos vemos mañana también a esa misma hora. Chao, chao.